¿no? Sí, sí se ve. A ver, vamos a tratar. Ya, a ver, lo que estamos observando ahí era los objetos que pertenecían a la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, pero de manera secuencial, ¿no? Hemos primero estimado hecho el vector beta que tenemos acá, ¿no? Después hemos sacado los beta a la caja de objetos. Eso nos ha servido para después calcular los errores, ¿no? La serie de errores, para hacer más o menos un recuerdo de la secuencia que hemos seguido. Después hemos convertido estos errores a un grupo 3, ¿recuerdan? Después hemos convertido ese grupo 3 a una matriz de errores que es E1. Después hemos sacado la suma de cuadrados explicados, ¿cierto? Y después hemos calculado la varianza de U. Una vez que hemos tenido la varianza de U, hemos calculado la varianza de beta. Y a esta varianza de beta en la diagonal principal la hemos llevado a la caja de objetos y hemos generado los errores estándar de beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Y una vez que hemos tenido los beta y los errores estándar, hemos calculado los t calculado 0, 1, 2, 3. Después hemos calculado el r cuadrado. También hemos calculado el valor de f, ¿no? Ahí nos quedamos y decíamos, vamos a poner todo esto que hemos calculado de manera secuencial. Nos ha permitido no generar dos objetos que aparecen cuando uno crea un archivo. El objeto C está vacío y el objeto receive está vacío. O sea, no hay datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos toca? Que esto que hemos calculado hay que ponerlo de manera estándar en un reporte. ¿Ya? En un reporte. Y ese reporte es más o menos el siguiente. Yo lo he puesto en un PDF. Recuerdan si observan que está de puño y letra. ¿Aló? Sí. Todos estos, esta es lo que estoy señalando con el cursor en la parte superior, es lo que se conoce como un reporte estándar para un modelo de una ecuación. Lo que dice acá es que el ingreso estimado es igual a ¿qué? Al valor de beta 0 estimado, el intercepto, al valor de beta 1 estimado por la variable edad, menos el valor de beta 2 estimado por la variable número de hijos, más el valor del beta 3 estimado multiplicado por tiempo de servicio, ¿no? Bajo esta línea de regresión se escriben los errores estándar estimados asociados a cada uno de los estimadores. Y se pone, por convención, se pone entre paréntesis. Tienes 36,7, 1,38, 2,75 y 1,38. Recuerden que esto lo sacábamos de extraerle de la matriz de varianzas y covarianzas de beta a la raíz cuadrada, ¿no? Como teníamos en la caja de objetos el beta 0, beta 1, beta 2, los dividíamos. Y estos son los t calculados asociados beta su i estimado. Entonces, estos t calculados, les decíamos en la clase anterior, son calculados, valga la redundancia, en base a una hipótesis implícita, y eso está acá. Recuerden que ese t calculado es esto. Es el valor del estimador beta su i menos el valor del parámetro bajo la hipótesis nula sobre el error estándar asociado al beta su i. Entonces, por ejemplo, si el valor del estimador bajo la hipótesis nula es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, lo único que queda es dividir el estimador sobre su correspondiente error estándar. Esto es lo que está acá. O sea, es este valor menos el valor de beta 0 bajo la hipótesis nula, que es igual a 0. Lo único que te queda es dividir el estimador sobre el error estándar para cada uno de los casos. Entonces, esto está calculado, ¿no? Y así también aparecen en el reporte de Livio, ¿no? Esos valores van a ser exactamente los mismos en el reporte automático de Livio. ¿Bien?
Y aquí aparece el R cuadrado y el valor de R. ¿Por qué no he puesto el R cuadrado ajustado? Así lo calculamos. Porque cuando uno habla del R cuadrado ajustado es cuando quiere probar cuando incorpora una variable más al modelo. O sea, cuando uno incorpora una variable más al modelo, siempre este R cuadrado crece. Pero no necesariamente crece o no siempre crece el R cuadrado ajustado. ¿Estamos? Una vez que ya terminamos por si acaso, cuando uno quiere hacer un trabajo de investigación y hace varios modelos, este estilo de presentación ya no es así, es vertical. ¿No? Esa es otra manera, es cuando es un modelo de una sola ecuación. O cuando yo quiero evaluar solamente a un modelo, evaluar más de un modelo, entonces se estira otra forma de presentación. Bien. Entonces, hasta ahora, vamos a decir, estamos cumpliendo con la parte del proceso de investigación econométrica, que el primero es la especificación del modelo y en segundo lugar es la estimación del modelo. Fíjense que la estimación abarca todo esto, como mínimo. No es solamente los beta, sino los errores estándar, los de calculado, el valor de F, el R cuadrado y otras cosas más que más adelante en el curso van a seguir desarrollando. El siguiente paso viene la evaluación. Entonces, ya estamos en certificación, estimación, evaluación. Entonces, cuando entramos al tema de la evaluación, uno tiene que eh, evaluar 3 criterios, pero por ahora nos interesa 2 todavía. ¿Ya? El primer criterio es el criterio económico, por eso dice ahí evaluación económica. Y dentro de la evaluación económica hay 2 aspectos a evaluar. El primero es que debo comparar el tamaño y signo de lo que arroja mi estimación con el tamaño y signo que yo preveía en la especificación del modelo. Recuerden que cuando uno especifica un modelo, uno dice que el beta 1 yo espero que sea positivo o negativo por tales y cuales razones. Y así sucesivamente, para todos los parámetros del modelo, con excepción del intercepto. Por ejemplo, si yo he hecho una adecuada especificación, yo puedo decir lo siguiente aproximadamente. Cuando yo digo que la edad, cada vez que aumenta la edad, aumenta el ingreso, yo puedo decir que ingreso, mi modelo de ingreso es igual a beta 0 más beta 1 por la edad, más beta 2 por el número de hijos, más beta 3 por tiempo de servicios. Yo puedo teóricamente decir que beta 1 sea positivo, porque cada vez que aumenta la edad, le pagan más, ¿cierto? Bueno, pues un esquema del sector público hace muchos años atrás, cuando más experiencia tienes, te aumentaba un plus 5%, 10% de tu salario. Yo teóricamente pude haberlo especificado así. Yo puedo decir que beta 2, cada vez que tengo un número de hijos, también me daba un plus por hijo en el sector público. Y yo pude haber especificado que beta 3 era también positivo, porque hace muchos años atrás, ¿no es cierto? El tiempo de servicio pesa en el sector público, es decir, que es la experiencia laboral. Pero si tú te pasas a una arista privada, caramba, ¿no? O sea, depende cómo yo lo observo. Bueno, en este caso los datos son de una encuesta para trabajadores municipales, ¿ya? Entonces, supongamos que lo que yo especifiqué no concuerda con lo que yo estimé en cuanto a tamaño y signo de los parámetros. Mayormente signo, tamaño es un caso un poco casi preciso, decir, por ejemplo, cuando uno habla de la función consumo keynesiana, ¿no? O sea, que es entre 0 y 1. Pero la generalidad es mayormente signo. Entonces, cuando los signos que yo
pues, esperaba y la especificación coinciden con los signos que arrojan los reportes o las estimaciones, ahí no hay problema. El problema es cuando no coinciden. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte de la evaluación económica. Comparo los signos y tamaño de los estimadores con los signos y tamaño de los parámetros de la primera etapa del proceso económico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor? No, ¿Aló? profesor. La segunda etapa, dice la parte B, viene el aspecto de la interpretación. Y recuerden que en la fase de interpretación de los estimadores tiene mucho que ver el cómo yo en la primera etapa haya precisado las variables. Precisado en cómo defino yo ingreso y cómo cuantifico la variable. Cómo yo defino la edad y cómo cuantifico la variable edad, cómo cuantifico el número de hijos, o cómo mido el tiempo de servicio. Yo sé que los ingresos están, creo que en cientos de dólares, si no me equivoco. La edad está en años, el número de hijos está en números, pues, o sea, es excepto el cero, y el tiempo de servicio está en años. Entonces vamos a hacer el intento de interpretación, ¿ya? Primero, ver que estos son variables, por eso la importancia de, esto se arrastra desde el curso de Macro 1, cuando yo les decía, siempre es importante ver cómo está la variable. Por ejemplo, está la variable que ingresa en dólares, son niveles, 100, 200, 500 dólares, no está en tasas de variación. La edad está en años. Entonces, por ejemplo, ¿cómo el intercepto casi nunca se interpreta? Primero hay que mirar qué signo tiene. Por ejemplo, en lo que hemos obtenido nosotros dice la edad tiene signo negativo para el estimador. Entonces, ¿qué te dice esto? Que por cada, ¿cómo mido la variabilidad? Dice que por cada incremento en un año de edad en promedio, los ingresos caen en 2.43 dólares. Por eso la importancia de ver cómo se mide la edad y cómo se mide la variable ingreso. Si la variable edad está en años, yo digo, cada vez que aumenta un año en promedio un trabajador municipal, en promedio, los ingresos caen en 2.43 dólares. ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe, estamos. Entonces, esa es por eso es que cuando yo les corrijo sus trabajos, sus prácticas calificadas, sus evaluaciones, siempre voy a poner énfasis en cómo tú especificas el modelo, porque esa es la base de todo el proceso. Tengas bien claro para que después, más tarde, puedas evaluar. En el caso de NH, que es el número de hijos, dice, por cada hijo adicional que tenga el trabajador municipal, en promedio, los ingresos caen en 2.53 dólares. ¿Ah? Y cuando uno mira la variable de tiempo de servicio, dice, si en promedio el trabajador cumple un año más de servicio en la municipalidad, en promedio, los ingresos suben 5.76 dólares. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en este último caso, en promedio? Recuerden que estos son valores, es esperanza matemática, ¿cierto? Que es el promedio. ¿Qué significa? Que en promedio 5.76. Más allá del promedio, ¿qué quiere decir? Que es probable que haya que por algún trabajador que cumpla un año más de servicio, su ingreso se incremente en 5.76, pero también es probable que aumente más de 5.76, pero también es probable que aumente menos de 5.76. Pero el promedio es lo que interesa ahora. El promedio, ¿por qué? Para los 40 trabajadores, el promedio de ingreso por cada año adicional de trabajo es 5.76. ¿Me quedó claro? ¿Ah? Sí, ¿Aló? profe. Bien.
Entonces ahí termina la evaluación económica. Entonces recordemos que tiene dos componentes. El hecho de comparar el tamaño y signo de los estimadores con el tamaño y signo de los parámetros del modelo que yo especifique. Y el segundo aspecto es interpretar. Y para eso necesito que en la primera etapa haya definido bien mis variables y haya dicho cómo se miden mis variables en cada caso. Y con eso de alguna manera estoy compensando la discusión de sus trabajos de grupo, que faltan algunos grupos de conversarlo personalmente. Bien, pasamos a la evaluación estadística. En la evaluación estadística recordemos que hay tres aspectos fundamentales, que es las pruebas de significancia individual, la prueba de significancia global y la evaluación econométrica. Por ahora, vamos a ir hasta la evaluación estadística en prueba de significancia individual, la prueba de significancia global y el R cuadrado. La evaluación econométrica es parte central del curso. Tenemos que entender que es multi, hetero y auto por relación. ¿Bien? Entonces, en las pruebas de significancia individual, ya, como este es un proceso de estimación secuencial, recordemos que se mencionó en clase que en la prueba de significancia individual se prueban todas las pendientes. El beta 1, este es el beta 0, este es el beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, con excepción del intercepto, se van a plantear hipótesis para cada uno de los estimadores. ¿Ya? Perdón, pero en base a para cada uno de los parámetros. Por ejemplo, la hipótesis en genérico básica es la hipótesis nula H0, que el beta sub i parámetro es igual a 0, y la hipótesis alterna, que el beta sub i parámetro es diferente de 0. ¿Cierto? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a elaborar un T calculado, ¿ya? Que dice, el valor del estimador beta sub i menos el valor del parámetro b sub i bajo la hipótesis nula, que esto va a ser igual a 0, sobre el error estándar del estimador beta sub i. ¿Cuánto sería en el caso de beta 1? Sería, ¿no? T calculado es 1.75. Por ejemplo, sería menos 1.75. ¿Estamos? Ahora, hay criterios. El primer criterio es, como se dice, al ojo. Miremos de todos estos cuál supera el valor de 2. Entonces, digo, si este es beta 0, este es asociado a beta 1, a beta 2 y a beta 3, entonces dice el estimador asociado a la variable tiempo de servicio es el único que supera 2. Por lo tanto, cuando supera 2, yo acepto la hipótesis alterna. ¿Estamos? Y cuando no supera 2, como en este caso, acepto la hipótesis nula. ¿Qué significa aceptar la hipótesis alterna? Significa técnicamente de que no existe evidencia suficiente para rechazar H1, ¿no? Por tanto, la acepto. O no existe evidencia suficiente para aceptar H0. Por lo tanto, acepto H1. ¿Y por qué se dice eso? Porque estamos trabajando con una muestra nada más. O sea, pero por cuestiones operativas uno dice, mayor a 2, acepto H1 de frente. Es así. Aceptar H1 significaría que el beta sub i asociado a la variable tiempo de servicio es significativo. Es cierto. Pero recordemos que esto asociado a esa variable es para una muestra. ¿Cuántas muestras posibles hay? Hay n posibles muestras. Por lo tanto, dice, el aceptar H1 técnicamente significa que no existe evidencia suficiente para rechazar H1. Por lo tanto, la acepto. Acepto H1. En este caso, ¿qué hay?
Acepto definitivamente H0, ¿no es cierto? H0 en ambos casos. Yo puedo decir, no existe evidencia suficiente para rechazar H0. Por lo tanto, la acepto. Bien. Ese es el criterio visual, es decir, mayor a 2. Pero yo en la última sesión le decía, ¿cuál es la diferencia entre 1.9999 y 2.0001? Uno lo puede ajustar hacia abajo y redondearlo a 2, o ajustarlo hacia arriba y redondearlo a 2. Por eso es que un segundo criterio, que no debe ser contradictorio al anterior, está el criterio 2, dice que el t calculado sea mayor al t de la tabla, ¿no? Entonces, aquí este t calculado, yo tengo que compararlo con un t de la tabla. Aquí se utiliza la distribución t de student. Y una distribución t de student es parecida a una distribución normal, porque es simétrica, ¿ya? Y el t de la tabla es alfa medio nivel de significancia medios por n menos k. Entonces, ¿cuánto vale alfa medio? 0.05 medios, coma, el segundo argumento de esto es n menos k, que es igual a 36. Si tienen una tabla estadística, por favor, encuéntrenme este valor. ¿Cuánto vale n, este valor de t tabular? ¿Sí? ¿Con cuánto nivel de confianza dijo? 5%. El estándar es 5%. El que más se utiliza es el 5%. ¿Cuánto salió? ¿Aló?
¿Aló? Sí, profe. ¿Cuánto sale? 1.697. ¿Estás seguro? ¿Algún otro dato? A ver, tienes que ir a una tabla estadística y ver el nivel de significancia medio, 0.025, 36 grados de libertad. Hay el libro de estadística de Bujarati, al final hay unas tablas estadísticas. ¿Alguien saca un dato diferente, por favor? Por favor, inténtenlo, pues. Profesor 0.6814. Sale 2.02. Hay tablas estadísticas un poco diferentes, o sea, que te salga 0.025, lo pueden ver por eso se llama nivel de confianza, de verificancia. O también se presentan a través del nivel de confianza, que es el 0.975. Dos punto cero dos ochenta y uno. ¿Cuánto sale? 2.02. 81. ¿Sí? Sí. Todos, por favor. Se redondea 2.02. ¿Estamos? Entonces, Sí, por el que... ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por el criterio del criterio, primer criterio de que el t calculado sea mayor o igual a 2, vamos a aceptar la hipótesis alterna para el caso del parámetro beta 3, ¿cierto? Pero cuando a veces hay dudas respecto a eso, se utiliza el segundo criterio que es, bueno, el primer criterio tiene una restricción, dice para muestras pequeñas. Bueno, el decir muestras pequeñas es relativo. Entonces, el segundo criterio es el que más se utiliza. Comparamos el t calculado y el t de la tabla. Entonces, miremos nuestra forma estándar. Digamos, las hipótesis se plantean, por si acaso, para cada uno de los parámetros. A la hora de una evaluación, dice, es beta 1, beta 1, H0, beta 2, respecto a beta 2, y así sucesivamente. Vamos a hablar, por ejemplo, para los casos de beta 1, dice que 1.57 valor absoluto, obviamente es menor que el 2.02 que el t calculado. Por lo tanto, ahí simplemente acepto H0. ¿Ya? Para el caso de beta 2, el 0.91 es menor que 2.02, por lo tanto acepto H0. Y para el caso de beta 3, 4.14 es mayor que 2.02, por lo tanto así acepto H1, o sea, la hipótesis alterna. ¿Qué significa aceptar H0? Que para ese nivel de significancia, el parámetro beta 1 no es estadísticamente significativo al 5%. El parámetro beta 2 no es estadísticamente significativo al 5%. El parámetro beta 3 sí es estadísticamente significativo al 5%. ¿Estamos? Ahora, hay una forma de calcular el estadístico T de la tabla. Vamos a ver, por ejemplo, el estadístico T de la tabla, si digita, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a poner acá, digo, escúcheme bien, escalar, la barra de comandos, escalar, vamos a ver acá, opciones, vamos a hacer la letra más grande. Voy a poner la letra más grande para que sea más visible.
Aquí ya se ve mejor. Escalar. Escalar. Por ejemplo, vamos a digitar T de la tabla, ¿ya? ¿Está observando? ¿Aló? Igual. Conteste, pues, por favor. Sí, profe. Ya, escalar T de la tabla. Igual aquí pongan arroba al 64 y pongan Q T dis. Q T dis. ¿Ya? Paréntesis. ¿Qué pongo en el primer argumento de esa función? El nivel de confianza, ¿cierto? El nivel de confianza es 1 menos alfa medios, de 0.975. Coma, ¿cuántos son los grados de libertad? 36. 36 grados de libertad, y cierro paréntesis. Y una vez que hago eso, le doy Enter. Y eso se me va a la caja de objetos y busco el T de la tabla. Le doy clic acá y sale 2.028094. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿Qué observa? ¿Aló? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos. Este es el segundo criterio, o sea, el primer criterio era el T calculado, mayor a 2 o igual a 2. El segundo criterio para cada uno de los parámetros del modelo es comparar el T calculado con el T de la tabla. Bien, y esto gráficamente podemos mirarlo hasta acá. Por ejemplo, esta es la campana, ¿no?, de distribución o la gráfica de la distribución. Y lo que está aquí al lado derecho es el T calculado alfa medios N-K porque es una distribución simétrica. Y el que está a la izquierda es el menos T calculado alfa medios N-K. Y que corresponden a los famosos valores críticos. Entonces, si el T calculado es 2.02, habrá un valor de más 2.02 y un valor de menos 2.02. Entonces, lo que está entre estos dos valores se llama región de aceptación de H0. Y lo que está a la derecha de este valor es región de aceptación de H1. Lo que está a la izquierda también es región de aceptación de H1. Entonces, para el caso de beta 1 y beta 2, el T calculado beta 1 es menos 1.75. Menos 1.75. Wow, estoy mal acá. Acá es negativo saldo. Aquí hay un error, ¿ya? Este menos 1.75 queda acá. Acá, corrijan esto, ¿ya? Aquí está mal, yo pensaba que era positivo. Esta línea roja que estoy señalando, niña, por favor, este punto está mal, debe estar acá, menos 1.75 debe estar aproximadamente acá. Acá donde estoy poniendo este cursor. ¿Ya? Ya, profe. Ya, por favor, lo corrigen eso. Ese es el T calculado asociado a B1. Y el T calculado asociado a B2 es menos 0,91. Es cerca de 1. Este es más o menos queda por acá. ¿Ya? Lo único lo que está mal acá es que esta flechita. Me equivoqué, aquí es menos 0.75. Menos 1.75 es cercano a menos 2. Acá. Entonces, en cualquiera de los casos, ya lo que sucede es que cae la reacción de aceptación de H0. Pero el caso de beta 3 es 4.02 o 4.14. Y obviamente es positivo y además está a la derecha de 2.02. Por eso está en la región de aceptación de H. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Aquí sí corrija. Esta flechita debe estar acá, asociada a beta 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a la prueba de significancia individual?
Contesten, pues chicos, pucha, porque si no... Todo claro, profe. Bien. Cuando vayamos a la evaluación de un reporte automático, la cosa se va a reportar porque ahí vamos a mirar la probabilidad. ¿Ya, hijos? El segundo criterio estadístico es la prueba de significancia global. Es lo que está acá. La prueba de significancia global te dice que la hipótesis nula que se hace sobre los parámetros del modelo, con excepción del intercepto, dice que beta 1 es igual a beta 2, es igual a beta 3, es igual a 0. Versus la hipótesis alterna, que es igual a beta 1, diferente de beta 2, diferente de beta 3, diferente de 0. ¿Qué estadísticos de prueba se utilizan? El F calculado. Aquí no hay valor de 2 de referencia, no. Tengo que comparar el F calculado con el F de la tabla. ¿Bien? Entonces, ¿a qué es igual el F calculado? Recordemos en el cuadro de análisis de varianza, era igual al cuadrado medio explicado sobre el cuadrado medio residual. ¿No es cierto? Entonces, ese F calculado, nosotros lo calculamos obviamente y era este valor, 8.69. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, este 8.69 se compara con un F de la tabla con 3 argumentos. Recuerden, ¿por qué 3 argumentos? El F calculado, ¿a qué era igual? Cuadrado medio explicado. ¿A qué era igual el cuadrado medio explicado? A suma de cuadrados explicados sobre K menos 1. Y el otro elemento era el cuadrado medio residual. ¿A qué era igual? A la suma de cuadrados residuales sobre N menos K. Entonces, el primer argumento de la distribución F es el nivel de significancia. El segundo argumento son los grados de libertad del numerador. Y el tercer argumento es el grado de libertad del denominador. Entonces, vayan ustedes a la tabla F y vayan a buscar y decir, bueno, pues el valor de F, ¿cuál es? El alfa va a ser al 5% de significancia estadística. ¿Y por qué? Porque la distribución F es simétrica, con cola larga hacia la derecha. 5%. ¿Cuántos grados de libertad en el numerador? ¿Cuántos parámetros tengo? 4 menos 1, 3. O sea, al 5%, 3 grados de libertad y 36 grados de libertad en el denominador. Entonces, este F tabular, ¿cuánto debe ser? Búsquenlo, por favor.
¿Cuánto salió? Profesor, queda 2.87. Sí, 2.86 y algo más. Sí, efectivamente. Gracias. Tienen que manejar, hijos, la tabla estadística. Muchos tanques descansan ahí, ¿no? Hay una forma automática de generar el eje de la tabla, por si acaso, ¿ya? Vamos a enseñarles. Vamos a decir escalar, eje de la tabla, eje T, igual, arroba, UFDIS, UFDIS, paréntesis. El primer argumento acá es el nivel de confianza, que es 0.95. 3 grados de libertad en el numerador, 36 grados de libertad en el denominador. Le damos enter. El F de la tabla, perdón, sí, el F de la tabla va a ser igual a 2.866266. Estamos de acuerdo ahí, ¿sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vayamos acá al archivo. Entonces, el 8.69 y lo comparamos con el valor de F de la tabla, que es igual a 2.86. ¿Sí? Entonces, obviamente que el F calculado es mayor que 2.86. Entonces, es mayor a esto. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, decimos que al 5% de significancia estadística, al 5% de significancia estadística, los parámetros del modelo, al 5% de significancia estadística, los parámetros del modelo asociado a las variables edad, número de hijos, tiempos de servicios, son estadísticamente significativos. Son estadísticamente significativos. Repito, al 5% de significancia estadística, los parámetros del modelo asociados a las variables edad, número de hijos y tiempo de servicio son estadísticamente significativos. Porque 8.69 es mayor que 2.80. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profesor. Ya. Bien, entonces ya hemos pasado la evaluación económica y la evaluación estadística y la prueba de significancia global. Lo único que nos queda es que no es ninguna prueba, es simplemente interpretar el valor de R cuadrado, que sale 0.42, ¿no? El valor de R cuadrado sale 0.42. ¿Qué me quiere decir? Puede ser un ejercicio de tipo ilustrativo. ¿Qué significa esto? Dice que del 100% de las variaciones del ingreso, estas tres variables se aplican en conjunto el 42%. Es decir, en este tipo de modelos eso es relativamente bajo, ¿no? O sea, más allá de la parte ilustrativa, realmente los ingresos de los trabajadores no son explicados en el momento actual por la edad, por el número de hijos, eso no explica, ¿no? Son explicados por otra variable. Los ingresos son explicados por los niveles de educación, la calidad de la educación, ¿no? Por el tipo de institución, por otra variable. Este es un ejercicio, pero al fin vamos a tratar de interpretarlo. El 42% de los cambios en el ingreso son explicados de manera conjunta por la variable edad, tiempo de servicio y número de ellos. Nada más. Es una simple y mera interpretación de ese valor. Pero yendo mucho más allá de eso, si tú dices que el R cuadrado está entre 0 y 1, quiere decir que el 58% de los cambios de la renta son explicados por otro conjunto de variables que no han sido considerados de manera explícita. Para este tipo de modelos uno esperaría por lo menos que sea un 60-70% el valor de R cuadrado. Bien. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Entonces, una siguiente evaluación va a constar de una estimación de este tipo, ¿no? Donde no va a haber ningún procedimiento automático, solamente secuencial, ¿ya? Hasta la evaluación económica y estadística. Vamos a ver ahora, recordemos ¿qué pasa? Abra la página 2 y habrá una ecuación automática, ¿no? Una ecuación automática. Entonces, recuerden que ese reporte que acabo de explicarles, así haga yo una estimación automática para un modelo de esta naturaleza, esa forma estándar debe ser la misma. Es decir, el ingreso es igual a 3.44 menos 2.43 por la edad, menos 2.52 por NH, menos más 5.73 por tiempo de servicio. Debajo van a estar los errores estándar, debajo va a estar los T calculados, ¿no? Entonces ese reporte, esa forma estándar de presentación va a responder así haga yo la regresión secuencial o automática. ¿Bien? Eso que les quede claro. Miremos ahora ya este reporte, ¿no? Y miremos ya, y supongo que venga un examen de reportes, digo, yo puedo evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, por el criterio del T calculado, simplemente, si, con excepción del intercepto, obviamente acepto H1 acá, 4.14, que es mayor a 2. Pero en los reportes hay otro criterio y que no son contradictorios, recordemos, es la probabilidad. Por ejemplo, por el criterio del T calculado mayor o igual a 2, los parámetros asociados a la variable en edad y NH no son significativos. El único significativo es el parámetro asociado a tiempo de servicio. Es bajo el primer criterio. Por el criterio del T calculado versus el T de la tabla, ¿no? ¿Cuánto salía el T de la tabla? 2.02. Este es menor que 2.02, menor que 2.02 y este es mayor que 2.02.
Por lo tanto, en el caso de la realidad INH, ¿no? Yo acepto las hipótesis nulas. Para el caso del parámetro asociado al tiempo de servicio, acepto la hipótesis alterna, que es estadísticamente significativa. Entonces, hasta ahí no hay contradicción. Tanto el criterio del T calculado mayor a 2 como el criterio de que el T calculado se mayor al T de la tabla se cumple. O sea, salen las mismas conclusiones. Pero hay un criterio que es el de la probabilidad, cuando eso aparece cuando hay una estimación automática. ¿Bien? Y también no deben ser contradictorios. ¿Cuál es el criterio? Dices que un parámetro asociado a una variable es significativo cuando la probabilidad es menor al 5%. En los dos primeros casos, la probabilidad es mayor al 5%. Este es 8 y este es 36. Por lo tanto, se refuerza T calculado mayor a 2, T calculado mayor que la tabla y probabilidad mayor al 5%. Por lo tanto, acepto H0. T calculado mayor a 2 no lo cumple. El T calculado mayor que el T de la tabla no lo cumple. Por lo tanto, la probabilidad es mayor al 5%. Por lo tanto, acepto H0. O sea, en este caso, los parámetros asociados a la variable edad y NH significa que no son significativos porque aceptamos la hipótesis nula en ambos casos. ¿Basados en qué? En el criterio del T calculado mayor a 2 y el criterio del T calculado si es mayor o menor que el T de la tabla y el criterio de la probabilidad. Pero si uno mira el último caso, el parámetro asociado al tiempo de servicio es mayor a 2, sí. Es mayor el T calculado que el T de la tabla también. 4.14 es mayor que 2.02. Y además la probabilidad es menor al 5%. ¿Estamos? Entonces, este es el tercer criterio de evaluación estadística, mirando la probabilidad. ¿Sí? Lo demás, el R cuadrado, listo. Acá. Eso respecto a la parte de la prueba de significancia individual. La prueba de significancia global también lo puedo deducir acá. ¿No? O sea, lo hemos hecho de manera manual comparando el F, este es el F calculado con el F, tablar que 2.86 si no me equivoco, por lo tanto acepto H1. Pero miremos, la probabilidad asociada a este F calculado es menor al 5%, por lo tanto también puedo mirar su probabilidad y digo, entonces acepto H1. En conjunto los parámetros a las variables edad, NH y tiempo de servicio son estadísticamente significativos al 5%. ¿Listo? Bien, esa es la evaluación convencional estadística que nos sugiere el proceso de investigación econométrica. Hay más allá de, en el sílabo debe estar lo que se conoce como pruebas de diagnóstico. Pruebas de diagnóstico. ¿Y qué son las pruebas de diagnóstico? Fíjense que tiene que ver con lo que se conoce como el test de restricciones lineales, el test de redundancia u omisión de variables, el test de normalidad de errores y el test de estabilidad paramétrica. Entonces, son 4 aspectos que tenemos que dilucidar antes de entrar después ya al tema de la multi, el hetero y la autocorrelación. Entonces, ¿qué significa el test de restricciones lineales? ¿Realmente es una prueba de significancia individual o global? ¿Es casi lo mismo? ¿O es lo mismo, pero de otra manera? Porque si uno hace una hipótesis, por ejemplo, respecto al parámetro TIS, dice H0, el beta 3 es igual a 0 versus la hipótesis nula que el beta 3 es diferente de 0. Es como si tú compararas, el modelo dice ingreso es igual a beta 0
más beta 1 de edad, ¿no? Más beta 2 de NH, un modelo, o compararás un modelo con ingreso beta 0 más beta 1 de edad, más beta 2 de NH, más beta 3 tiempo de servicio. ¿Qué significa imponer que beta 3 sea igual a 0? Si es beta 3 fuera igual a 0, multiplicado por tiempo de servicio, se hace 0. Es como que si tú compararas dos modelos, es como si tú comparas al modelo completo una restricción lineal, o sea, por eso se prueba. Por ejemplo, acá, cuando tú aceptas H1, estás diciendo que beta 3 sí es significativo. Y por lo tanto es como decirle al investigador, sabes que debes incorporarlo al modelo. Y en los otros casos, cuando no son significativos, es como si tú le dijeras al investigador, debes excluir del modelo estas variables. O sea, ese es el sentido de lo que técnicamente se llama hoy en día como en el test de Wald, es de restricción lineal. Y lo vamos a hacer. Para eso yo necesito tener este reporte automático en pantalla. Por favor, si lo hicieran. Y vamos a plantear las mismas hipótesis de trabajo. ¿Ya? Vamos a entrar a la opción View. Y ahí se abre una ventana que dice test diagnóstico de coeficientes. ¿Estamos? ¿Qué ubicaron? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor. Entonces, dice diagnóstico de coeficientes y ahí se abre un menú a la derecha, en el submenú, el segundo submenú, dice test de Wald o restricciones de los coeficientes. ¿Ubicaron? Le damos un clic y se abre una ventana de diálogo. Por ejemplo, como no se estila aplicarle al intercepto, por eso recuerden que nosotros hicimos unas regresiones con dos rutinas de MCO automáticas y decíamos cómo se presenta C. En este reporte tenemos C, intercepto, edad, NHTS. La otra rutina debe aparecer CD1, CD2, CD4. ¿Bien? Vamos a aplicarle para el parámetro asociado a la variable edad, donde debemos plantearnos unas hipótesis que me digan H0, CD2 igual a 0 y H1 que CD2 es igual, es diferente de 0. Eso no es otra cosa que en la evaluación estadística decir H0 que beta 1 es igual a 0 y H1 que beta 1 diferente de 0. Es la forma equivalente. ¿Y sabes qué? Es lo mismo siempre y cuando yo digite lo siguiente, que CD2 es igual a 0, porque CD2 es el parámetro asociado a la variable edad. Pero también si uno mira acá en la ventanita, hay una opción diferente, que no necesariamente tiene que ser igual a 0. Entonces, yo puedo también plantear hipótesis de trabajo diferentes. No que sean nulos, puede ser igual a un valor diferente de 0. Bien. Y le voy a dar OK. Y va a aparecer acá un reporte y tiene 3 estadísticas de comparación. Si uno mira esto, dice ecuación 1, t es de igual, dice el t estadístico es 1.75, que el que ya lo sabemos, grado de libertad 36, 0.8. Y uno mira solamente la probabilidad. Mayor al 5% que aceptamos H0. ¿Y qué es H0? Aceptar H0, que CD2 es igual a 0.
O sea, no es estadísticamente significativo. Pero también de los nuevos software, las nuevas versiones del software te dan la opción para evaluación en base a otras dos distribuciones de probabilidad, que es el F estadístico y el chi cuadrado. El F estadístico al 5% de significancia estadística, un grado de libertad en el numerador, porque hay una restricción nada más. Y n menos k grado de libertad en el denominador, la probabilidad también es mayor al 5%, por lo tanto acepto H0. Y el tercer criterio es el chi cuadrado, al 5% y un grado de libertad, donde uno es el número de restricciones. También es mayor al 5%. Cualquiera sea la distribución, estamos aceptando la hipótesis nula, es decir, que el C de 2 es igual a 0. Estamos aceptando que es igual a 0. ¿Estamos? Bien. Hasta ahí estamos coincidiendo con la prueba de significancia individual convencional. Miremos ahora qué tal si aplicamos al C de 3. Esa es la asociada al número de hijos, ¿no? Sale 0.91 el estadístico TEC. Este es lo que realmente sale de la MCO, ¿no? Y sale 0.36 la probabilidad, por lo tanto acepto H0. El F estadístico, el valor ya no sale 0.92 porque es otra estadística. A mí me interesa solamente T, aunque se puede evaluar por chi cuadrado y el F. Y en todos los casos es mayor al 5% la significancia estadística. Entonces, hasta ahí sigue siendo una simple evaluación estadística. Vamos a mirar el otro, el FUC1, 2, 3, 4, el CD4, el asociado a la variable tiempo de servicio. Y vamos a ver un cambio, ¿no? ¿Cuánto sale? 4, que es lo que aparece en el reporte Levio, ¿ya? Y sale la probabilidad menor al 5%. Aquí aceptamos H1. El CD2 es diferente, el CD4 es diferente de C. ¿Sí? Hasta ahí son pruebas de significancia individual. Vamos a hacer lo equivalente a una prueba de significancia global. Digo, CD2 es igual a 0, coma, CD3 igual a 0 y CD4 a 0. Es como si yo hiciera que beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual a 0. C igual a beta 3 igual a 0. Ok. Y aquí te va a salir el valor del F estadístico, 8.69. Al 5%, 3 grados de libertad en el numerador, 36 en el denominador, menor al 5%. Por lo tanto, esos los parámetros, o el CD2 es diferente de 0, y el CD3 es diferente de 0, y el CD4 es diferente de 0 de manera conjunta. Esto es como si fuera la prueba de significancia global. ¿Estamos? Acá está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? Ay, Dios. ¿Aló? Delegado, al menos conteste. Sí, profe, acá estamos. Ya ahí está. Bien, pero también hay pruebas de hipótesis conjuntas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer de manera conjunta lo siguiente. Que C de 2 es igual a 0 y C de 3 es igual a 0. Acá, recuerden que va a ser así. ¿Cómo sería nuestra hipótesis de trabajo? H0, es decir, C de 2 es igual a 0 y C de 3 es igual a 0.
Versus la hipótesis nula que de C de 2 sea diferente de 0 y C de 3 diferente de 0. Y recuerden que acá ya estos son, en el eje estadístico son este 2 significa el número de restricciones. ¿Cuántas restricciones hay acá? 2. ¿Cuántas aparecían antes cuando hacíamos parámetro por parámetro? 1, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Mire, la probabilidad es mayor al 5%. Entonces, cuando yo planteo este tipo de hipótesis, y esto sale así, mayor al 5%, estoy rechazando H1, estoy aceptando H0. De manera conjunta, los parámetros asociados a la variable edad y tiempo y número de hijos son estadísticamente no significativos, que su probabilidad es mayor al 5%. Bien, ahí nos quedamos, chicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Wow. No, no, profesor. Ok, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego, profesor.